Hemos ganado una nueva habilidad, ¿no? La de reconocernos solo por un trocito de cara pequeño que queda. Yo soy muy despistado, ¿eh? Si alguna vez no os saludo, no me leáis mala voluntad, sino es que ya cuando veía la cara entera era poco fisonomista. Imaginaos ahora que solo veo los ojos, ¿no? Pero gracias por permitirme hablaros a cara descubierta. ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué mueve tu vida? Todos tenemos algo que mueve nuestra vida. Uno de los escritores en lengua catalana más conocidos del siglo XX fue Miquel Martí i Pol, uno de los mejores poetas que ha dado la lengua catalana. Él estaba afectado de una enfermedad degenerativa. Miquel Martí i Pol no era un académico, Miquel Martí i Pol era alguien de pueblo, era de Roda de Ter, cerca de Vic, y él había trabajado siempre, toda su vida, había trabajado en una fábrica, había trabajado en una fábrica textil del pueblo, por eso tiene libros que se llama El Poble, la fábrica, porque él no era un hombre de universidad, sino era un hombre llano, y él sufría esa enfermedad con un cierto sentido del humor, además. O sea, a pesar de que se iba apagando, de que su vida iba a menos, ¿no? Él tenía un sentido del humor muy cáustico, muy divertido. Alguna vez pude visitarle en su casa y esto viene porque él pronunciaba una frase que a mí se me quedó grabada. Decía: a la muerte lenta, por miedo o por mala fe, le llamamos vida. Fijaos bien, a eso de irse muriendo lentamente, ¿no? A eso de que la vida se nos gasta, ¿sabéis? La vida se nos escapa de las manos, no podemos retenerla. El tiempo es así, el tiempo corre, el tiempo se va, y no hay nada para agarrarlo, para pillarlo. Y él decía que esto de que de alguna manera vamos viviendo y se nos va escapando, a esto llamamos vida. Bien, después de haber pensado esto, ¿qué es la vida, no? Esa vida que se escapa, llamamos vida a esa especie de muerte lenta, ¿no? ¿Qué mueve tu vida? Todos tenemos algo que mueve nuestra vida. No siempre estamos conscientes de que algo mueve nuestra vida, pero todos tenemos algo que mueve nuestra vida. A veces lo podemos... Es muy claro y lo vemos muy claro. Mi vida está movida por esto. Hay gente que mueve su vida el cuidado de unos hijos. Y esos hijos son el sentido de su vida. Para otros es hacer dinero, trabajar, ganar dinero. Para otros cada uno tiene algo que mueve su vida. Qué importante, ¿no? Que la vida tenga sentido. ¿Cómo anhelamos los seres humanos que nuestras vidas tengan realmente sentido? Que no sea simplemente que la vida se nos escape, sino que la vida tenga un propósito. ¿Sabéis? Como es difícil esto de atinar el sentido de la vida, muchas veces lo que decimos es que hay que encontrar el sentido de la vida en las pequeñas cosas. En las cosas pequeñas de cada día, en esas cosas que son pequeñas y agradables, ¿no? Y hay algo de bueno en aprender a apreciar las cosas pequeñas de la vida. En invierno, cuando hace un frío tremendo, ¿no? Que te toque un rayo de sol, ¿cómo se agradece, ¿no? Ese calorcito del rayo de sol. ¿Cómo se agradece, bueno, los que somos cafeteros, por lo menos, cómo se agradece el hecho de tomarte un café caliente, ¿no? Cuando hace frío y te entra el café caliente y casi que te da un escalofrío interior, ¿no? O qué agradables son las conversaciones con amigos, una conversación abierta, sin tener que vigilar lo que uno dice, porque uno sabe que es comprendido y entendido por los demás. Qué bueno el hecho de poder apreciar el cariño de hijos, o el cariño de nietos, o el cariño de padres, o el cariño, la capacidad, incrementar la capacidad de disfrutar lo minúsculo. Qué importante es. Porque esas cosas mejoran nuestra calidad de la vida, hacen que la vida sea mejor, ¿no? Y realmente
llena la vida de buenos momentos. ¿Os habéis dado cuenta que estas cosas casi son gratis? Que no cuestan dinero. Las cosas realmente agradables de la vida, aquellas que son realmente que te dan satisfacción, son gratis, la mayoría de ellos. Bueno, el café hay que pagarlo, o aquí o allí, pero hay que pagarlo el café. Pero qué barato es un café aún en nuestro país. ¿Sabéis? En Europa hay muchos lugares donde un café vale 5 euros. Dios mío, un café 5 euros. Pero aquí aún te puedes tomar un café por 1 y algo. Las cosas buenas de la vida, la mayor parte de las veces, son gratis. Y si tienes que pagar por ellas, ya no son buenas. Es curioso, ¿os habéis fijado? Que de alguna manera hay como aprender a disfrutar de esas cosas es algo muy positivo. A pesar de incrementar nuestra capacidad de disfrutar, nos damos cuenta de una cosa, de que estamos hechos para más. Esas cosas son buenas, hay que aprender a disfrutarlas, hay que aprender a gozar de ellas, pero estamos hechos para más. Esas cosas no son suficientes para nadie. Y ¿sabéis una cosa? Frecuentemente lo que intentamos es encadenar esas cosas. Es encadenar esas cosas, ¿no? Y cuando termina una, intentamos que comience la siguiente. Yo fui un buscador de subidones de adrenalina. Durante una época de mi vida terminaba una cosa que me daba una subida de adrenalina y buscaba la siguiente, y así vivía encadenándolas, ¿no? Hay gente joven en el día de hoy que vive para el fin de semana, ¿no? Para el fiestorro que se da el fin de semana y luego toda la semana esperando a que llegue el viernes por la tarde para volver a salir otra vez y así encadenar subidas de adrenalina. Hay gente que se dedica a los deportes de riesgo, ¿no? Y está esperando la siguiente vez porque ese deporte de riesgo le da una subida de adrenalina y espera la siguiente. Yo tengo que reconocer eso, que viví así durante muchos años de mi vida, un empujón para llegar a la siguiente. Pero, ¿sabes? Yo sabía bien que después de cada uno de esos momentos venía una bajada y que necesitaba una subida más. Pero sabía que después de esa subida venía otra bajada. ¿Sabes? Esto no puede ser el sentido de la vida. Estamos hechos para más que esto. Estamos hechos para cosas mucho más grandes que esta. Y nosotros lo sabemos. En lo íntimo, en lo profundo de nosotros, nos damos cuenta de que todo ello debería tener otra cosa mucho más grande. Luego os explicaré por qué estamos hechos para cosas más grandes. Hay un libro escrito hace 3000 años, lo escribió un rey, el rey que era más poderoso de su tiempo, un rey que no tenía limitaciones prácticamente, que era tan rico, tan poderoso, tan sabio, que podía hacer lo que le apeteciera, no tenía límites su poder, tenía tanta riqueza que dice que la plata en aquel tiempo era tan poco apreciada, de tanta riqueza que había, que la gente la consideraba como las piedras de la calle, de la riqueza que llegaba a tener ese rey. Una persona que podía hacer todo lo que se propusiera, sin limitaciones, ni de dinero, ni de tiempo, ni de formación, ni de conocimiento. No había límites para esa persona. ¿Has pensado alguna vez lo que harías? Esta es una pregunta que me hizo uno de mis profesores. Me preguntó, si no tuvieras ningún límite de tiempo, de dinero, de energías, de salud, de conocimiento, ¿qué sería lo que tú harías? Porque ese es realmente tu sueño. No tenemos sueños pequeños. ¿Os acordáis de el anuncio de la ONCE? Lo que decía, el anuncio de la ONCE decía, no tenemos sueños baratos. No tenemos sueños baratos. Y es verdad, ¿por qué no tenemos sueños baratos? Porque estamos hechos para algo muy grande. Luego hemos aprendido a conformarnos con las pequeñas cosas. Pero no tenemos sueños baratos. Todos tenemos sueños muy grandes. Porque estamos hechos para algo grande. Aquel rey
y hace 3000 años, nos cuenta su propia búsqueda de sentido en la vida, de qué mueve la vida. Y él va a probar con todo. No se tenía por qué privar de nada. Él va a probar con todo. Prueba con el placer. Y dice, me di a los placeres y no me negué ninguno de ellos. Él dice, me dediqué al estudio, a la ciencia que estaba a mi disposición en aquel tiempo y no me privé de ninguna ciencia. Él dice, me di al trabajo para tratar de que con mi trabajo proveer sentido a la vida. Me dediqué a hacer cosas que dejaran una posteridad a mi nombre. Hacer obras, construir palacios, construir grandes obras de arquitectura para que la gente, una vez yo hubiera muerto, la gente preguntara, ¿quién construyó este magnífico palacio?, ¿no? Y la gente dijera, fue el rey el que lo construyó en el pasado. ¿Sabéis? Cada una de esas actividades, el placer, la ciencia, el estudio, la formación, el trabajo, el tratar de hacer obras que queden para el futuro, que queden para generaciones posteriores, no tiene nada de malo. Es bueno hacerlo, es cosa positiva el placer, es cosa positiva el conocimiento y la sabiduría, es cosa positiva el trabajo, es cosa positiva la posteridad. El problema está en cuando nosotros tratamos que esas cosas que son buenas, que son positivas, lleguen a ser el sentido de la vida, porque arruinamos las cosas buenas tratando de que sean el sentido de la vida. Las cargamos con un peso que no pueden soportar, que no tienen la capacidad de soportar porque las arruinamos. ¿Sabéis? El trabajo es bueno, lo decimos, trabajar es bueno. ¿Sabéis? En nuestro país tenemos un concepto muy negativo del trabajo. Nosotros a veces en nuestro país pensamos que el trabajo es una maldición de Dios, pero os aviso, esto no lo dice en ningún lugar de la Biblia, no dice en ningún lugar, dice justo lo contrario. ¿Sabéis el primero en la Biblia que trabaja? El primero en la Biblia que trabaja es Dios, es el primer trabajador en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es un Dios que trabaja durante 6 días y descansa el 7º día. Por lo tanto, el trabajo no puede ser malo, porque si fuera malo, Dios se estaría maldiciendo a sí mismo. El trabajo es bueno, es positivo, pero cuando tratamos de que nuestra vida tenga sentido por el trabajo, estamos arruinando el trabajo, estamos arruinando lo bueno del trabajo y arruinándonos a nosotros mismos. Digo que arruinamos lo bueno del trabajo porque ese trabajo se convierte en nuestro sentido de identidad. Y ¿sabes una cosa? Tu trabajo no te acompañará siempre. Puedes haber sido la persona más exitosa, tener la empresa más grande, tener la que triunfa más, aquella que sobrevive a todas las crisis, pero un día tendrás que dejar tu empresa. Un día la tendrás que dejar a otro que no la construyó, igual la construiste tú la empresa. Un día tendrás que dejarlo. La gente que trata de dar sentido a la vida con su trabajo se vuelven adictos al trabajo. No tienen otra cosa, aquello es todo para su vida. Hay una expresión para ello. Se vuelven lo que se llama workaholics. ¿Sabéis lo que es un workaholic? Es como un alcohólico del trabajo. El trabajo actúa para ellos de la misma manera que el alcohol actúa para una persona intoxicada. Son workaholics. El trabajo les capta la mente. ¿Sabéis el aturdimiento que produce en la mente de una persona el alcohol? Pues esto es lo que produce, esa sensación de euforia y aturdimiento que les produce el trabajo. Y solo pueden vivir para ello y no se pueden conceder descansos. El trabajo es bueno, pero cuando el trabajo tiene la función de darle sentido a tu vida, el trabajo te mata, mata a ti, mata tus relaciones, mata todo lo que tienes a tu alrededor. El trabajo te esclaviza. No hay nada que dé tantas satisfacciones y tantas preocupaciones como las relaciones personales. ¿Sabéis? Los seres humanos hemos sido creados para las relaciones. Dios es un ser relacional y crea a las criaturas para relacionarnos. Al final de la vida,
no serán nuestros éxitos profesionales lo que nos hará decir que la vida valió la pena, ¿sabes? Puedes haber triunfado en todo y eso al final de la vida no será lo que te haga decir que la vida valió la pena, sino, ¿sabes lo que te hará decir que la vida valió la pena? La calidad de las relaciones que estableciste. Si fuiste capaz de tener buenas relaciones con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, eso es, las relaciones al final es lo que hará que valga la pena. Pues siendo tan buenas las relaciones, cuando tú haces que tus relaciones tengan que dar sentido a la vida, arruinas las relaciones. Arruinas las relaciones. Pones encima de la persona con la que te relacionas, le pones encima una carga que esa persona no puede soportar. Tiene que hacerte feliz. Y no hay ninguna persona que pueda dar sentido a tu vida. A veces cuando te enamoras, ¿no? Cuando te enamoras, ¡wow!, ¿no? Es una sensación explosiva la de enamorarse, ¿no? Y parece que aquella persona es el compendio de todas las bondades. Hasta que descubrimos quién es. Hasta que pasan los años y nos damos cuenta que es solo una persona más. Una persona que ahora que conocemos todos sus fallos, todos sus errores, todas sus dificultades como ser humano, aún podemos decir, y sin embargo te amo. Esto es un amor maduro. Un amor maduro es aquel que no cuando no le conoces. Amar a un desconocido es curioso, pero es más fácil que amar a un conocido. Pero sin embargo, el amor maduro es aquel que tú vas y dices, ahora que te conozco bien, ahora que sé todos los fallos que tienes, ahora que ya no me engaño en nada, y sin embargo te quiero. A pesar de eso, las personas no pueden dar sentido a la vida. Las personas, porque cuando le cargas con la carga de que él tiene que dar, ella tiene que dar sentido a tu vida, arruinas la relación, porque nadie es capaz de dar sentido a la vida. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad de dar sentido a la vida. Es absurdo. ¿Sabéis? La conclusión de nuestro personaje se ha hecho famosa. Es una frase que forma parte de la cultura, Y es esto, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la frase. Después de haberlo explorado todo, después de haber ido y mirado en cada área de la vida, después de tratar de encontrar el sentido a la vida en el trabajo, en el placer, en la posteridad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El resultado final es que esas cosas nos daban grandes promesas, pero a la hora de entregar el resultado de esas grandes promesas, el resultado es poco. Pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que es muy real para nuestro tiempo. En el año 1968 hubo el Mayo de París, el Mayo francés, ¿no? Hubo la revolución de los estudiantes de la Sorbona en París, ¿no? Que levantaban los adoquines del suelo y decían prohibido prohibir, y que además pues decían que la playa estaba debajo de los adoquines, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa gran revolución que implicó también y sobre todo una revolución sexual que se puso en marcha en aquel tiempo y que sigue en marcha en el día de hoy, ¿vale? Vale, revolución sexual, relaciones mucho más fáciles, mucho menos comprometidas, menos matrimonio y más relaciones esporádicas, etcétera, etcétera. ¿Sabéis una cosa? El índice de satisfacción sexual que se mide cada año con las mismas preguntas un año tras otro, desde el 68 no ha parado de descender. Somos mucho más libres, exploramos mucho más, tenemos muchas más relaciones, pasamos por muchas más personas y sin embargo la satisfacción, las grandes promesas, el día que nos liberemos de todo esto, el día que nos liberemos entonces sí seremos felices. De toda esta hipocresía, de todo esto religioso, ese día seremos felices. Sin embargo,
lo que los mismos encuestados dicen año tras año es: tengo menos satisfacción. ¿Sabéis cuáles son las parejas que tienen más satisfacción? Las parejas de largo plazo. Las parejas de largo plazo son las más satisfechas sexualmente. Qué complicado. Grandes promesas. Nos hacen grandes promesas que luego entregan muy poco, que son capaces de nada prácticamente. No cumplen lo que se propone. Nuestra palabra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad, ¿qué significa? Porque no es una palabra que a veces usemos, ¿no? La palabra vanidad, sino es una palabra extraña, ¿no? La palabra vanidad significa vacío. La palabra vanidad significa algo que se esfuma, significa niebla, significa humo. En otra expresión del mismo rey, del mismo autor del libro, dice que el sentido de la vida es como que probar de dar sentido a la vida con esas cosas es como perseguir el viento. ¿Os habéis puesto alguna vez a perseguir el viento? Pues es la cosa más inútil que existe, porque nunca lo vas a pillar. Por lo tanto, él explica el sentido de tratar de darle sentido con las cosas, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Tiene también un propósito. El hecho de que no consigas satisfacción a través de las cosas que existen aquí te está sugiriendo otra cosa. ¿Sabes lo que te está sugiriendo? Que hay cosas más altas, que hay cosas mejores. Si fuéramos capaces de conseguir satisfacción con estas cosas, satisfacción plena en nuestro corazón, dejaríamos de buscar las cosas mejores, dejaríamos de buscar cosas que están más allá de estas. Pero el vacío en nuestro corazón, ese vacío con el que nos levantamos a veces algunos días por la mañana diciendo: ¿y qué sentido tiene todo esto? Es un llamamiento, es una fuerza interior que de alguna manera te está diciendo: hay más. A veces en la vida nos pasamos la vida tratando de explicar por qué no hemos conseguido más. Y muchas veces decimos: si hubiese sabido esto, si hubiese hecho esto, si hubiera tenido esto otro, entonces sí que hubiera sido feliz. Si no me hubiera pasado esto o lo otro que me pasó, entonces sí hubiera sido feliz. Pero realmente no es así. No es así. Las personas que tienen aquello que tú no tuviste, las personas que hicieron aquello que tú no hiciste, siguen siendo infelices. Siguen diciendo: esto no es el propósito de la vida. Leía hace un tiempo acerca de los actores de Hollywood, o sea, las personas que, en fin, tienen una referencia y se lo pueden permitir todo. Ahora me parece que Madonna acaba de comprar la casa de un rapero en Hollywood y le ha costado un pastón comprar esa casa, ¿no? Y decimos: ostras, esta casa tiene que hacer feliz a la gente, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta de que, es muy curioso, pero los actores que han triunfado en Hollywood tienen menos satisfacción en la vida que los que están esperando triunfar. Fijaos qué curioso. Debería ser al revés. Debería ser que los que están esperando para triunfar son menos felices que los que ya han triunfado, porque ellos no han llegado aún. Pero ¿sabéis el problema? Es que el que ha llegado sabe que eso no hace feliz. Ahora lo tiene dinero, tiene fama, tiene poder, y ahora que ha llegado, sabe que eso no da. En cambio, el que está esperando llegar piensa: si yo llegara, entonces sí sería feliz. Pero es que estas cosas no pueden dar sentido a la vida. ¿Dónde está el verdadero sentido de la vida? Ese hay más que os decía, ¿dónde reside ese hay más?
El rey del que os estaba hablando tiene una frase muy chula. Tiene esa frase que dice: Él ha puesto eternidad en sus corazones. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y nuestros corazones están buscando más. Nuestros corazones están buscando algo que nada aquí puede dar. Dios ha puesto un motor interior en nuestros corazones que no se satisface con pequeñas cosas. Nos hemos perdido algo. Es como si algo no encajara del todo. Hay algo fuera de nosotros, más allá de nosotros, que cuando lo descubrimos da sentido a quien somos nosotros. Hay un sentido de desencaje, hay un sentido de nos falta algo porque estamos esperando algo muy profundo que alguien tiene la capacidad de darle. Tiene que haber algo permanente en medio de todo lo que está en cambio. Tiene que haber algo de sabiduría en medio de tanta falta de sentido. Tiene que haber pureza moral en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción. Tiene que haber. Y todo eso nos hace hacernos preguntas. Aunque no lo veamos, nos hace hacernos preguntas. Hay como una sensación interior de vacío que nos está llamando a por más. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y ese Dios que se ha dado a conocer en primer lugar a través de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ¿sabes una cosa? Más que en esto se ha dado a conocer en una persona. Y se ha dado a conocer en la persona de Jesús. Jesús es quien nos explica perfectamente quién es ese Dios que presentimos. Presentimos que está allí. Presentimos que tiene la capacidad de dar sentido a nuestra vida. Que cuando le encontremos, pararemos nuestra búsqueda. Porque cuando encuentras a Dios, encuentras la eternidad que tu corazón estaba buscando. Dios es el único que está hecho para satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Fíjate si es profunda la persona de Dios, que vamos a necesitar toda una eternidad para llegar a conocerlo. Porque en una vida aquí no se puede conocer. Aquí no se puede conocer, de hecho, ni a una persona. Uno no llega nunca a conocer bien a una persona, ni siquiera cuando está casado con él toda la vida, ¿no? Nunca se llega a conocer, ¿no? La persona de Dios es la persona más profunda que existe en el universo. Y llegarle a conocer a Él es la experiencia que nunca te decepciona, es aquella experiencia que da sentido a la vida, un sentido que está más allá de nosotros, en un conocimiento que es eterno y que nos introduce en una perspectiva diferente. Y para saber más, tendréis que venir la semana que viene.